pantalla. Listo. Listo. Entonces, primero que todo, este es el video para refuerzo fase 2, primer punto. Y les voy a explicar un poquito de las preguntas orientadoras, aprovechando el presente video, ¿sí? Las preguntas orientadoras son conceptos, ¿sí? Entonces tenemos el primer punto, que está relacionado con los conceptos sobre definiciones básicas y los diseños que se van a trabajar en esta unidad. El segundo punto son definiciones básicas del diseño completamente al azar. Y el tercer punto son definiciones, conceptos básicos del diseño bloques completamente al azar. Y el tercer y cuarto, esos son los puntos individuales, primero, segundo y tercero. Y el cuarto y quinto son puntos grupales, donde hacemos procesamiento en el programa R. ¿Listo? Entonces, el primer punto lo tenemos aquí y vamos a irlo evacuando. Entonces, ¿qué tipo de variables existen en estadística? Entonces, en estadística tenemos variables cuantitativas y variables, perdónenme aquí que la presentación se me quedó, cualitativas, ¿sí? Básicamente esas son nuestras variables cuantitativas y cualitativas. Y en las cuantitativas tenemos las continuas, que son mediciones, y las discretas, que son conteos, ¿sí? Es eso. Entonces, cuando hacemos el presente curso se enfoca a variables de tipo cuantitativas, y en variables cuantitativas entonces trabajaremos las continuas, con énfasis en las continuas, y eventualmente encontraremos variables discretas, ¿sí? Es eso. Entonces, repasando lo de la fase 1, las variables continuas son mediciones, ¿sí? Y las variables discretas son conteos. Básicamente es eso. Las mediciones son los que puede hacer con un aparato de medición. El pH, el material particulado, el peso, la altura, el peso del fruto, el diámetro de la cabeza, por ejemplo, de brócoli, por ejemplo, ¿sí? O lechuga. Y las variables discretas, pues son conteos. Entonces aquí, pues ya tenemos nuestra primera respuesta. Vamos a ir mirando aquí las preguntas para no distraernos. Entonces, ¿qué tipo de variables existen en estadística? Existen las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Y las variables cuantitativas tenemos las continuas, que son conteos, las continuas, que son mediciones, y las discretas, que son conteos. ¿Sí? Miremos aquí la imagen, redondear la idea. Entonces, tenemos variables cuantitativas, variables cualitativas. Variables cuantitativas las dividimos en continuas, que son mediciones, discretas, que son conteos. Las variables cualitativas las trabajamos como categóricas y nominales. Categóricas, por ejemplo, la escala Likert, que nos hacen siempre, el nivel tecnológico, ¿sí? Son variables cualitativas categóricas. Y las nominales, por ejemplo, la marca de un fungicida aplicada para el cultivo de papa en el municipio de Ciudad T, ¿sí? Es una variable nominal. ¿Listo? Los tratamientos que tenemos nosotros son variables cualitativas, ¿sí? Son variables que controla el investigador, pero también son variables. Es la condición de interés que él quiere probar. Eso. Perfecto. Entonces, aquí va a ser nuestra primera pregunta. ¿Qué variables existen en estadística? Tenemos las variables cuantitativas y cualitativas, y en las variables cuantitativas tenemos las continuas y las discretas. Las continuas son mediciones, las discretas son conteos. ¿En qué histograma se basan las distribuciones de probabilidad? Listo. Entonces, esto es un poco largo. Entonces aquí tenemos que las tablas de frecuencias de variables continuas, pues tenemos intervalos de clase, ¿sí? Entonces eso lo veíamos con el profesor Cáceres en estadística descriptiva y con sus tutores. Tenemos las variables cuantitativas continuas, donde hacemos todas estas tablas de frecuencia, ¿sí? Y en estas tablas de frecuencia pues generamos intervalos de clase, ¿sí?
y esos intervalos de clase nos generan unas frecuencias absolutas y relativas, ¿sí? La frecuencia absoluta es el número de individuos que caen en un intervalo específico, en este caso para la variable que es el peso. Esas son las frecuencias absolutas, y las frecuencias relativas pues es la frecuencia absoluta dividida el número de individuos de la muestra, ¿sí? Que puede venir en tanto por uno o bien puede venir en porcentaje. Tanto por uno es que cuando tomamos todas nuestras frecuencias relativas y las sumamos, pues nos dan 1, ¿sí? Y tanto por ciento o porcentaje es cuando las sumamos en porcentaje. Entonces, las de tanto por uno es el número de individuos dividido el total de individuos. Y la de porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100 expresada en porcentaje, ¿sí? Entonces, esas frecuencias en las variables de tipo continuos las podemos graficar, ¿sí? Y entonces vamos a obtener los histogramas. Y las distribuciones de probabilidad se basan en el histograma de frecuencias relativas, ¿sí? Este es el histograma de frecuencias relativas. Vamos a ver un ejemplito por aquí. Por ejemplo, este es un histograma de frecuencias relativas para la producción de leche, ¿sí? Entonces tenemos una vaca, o sea, las vacas, y les miramos la producción de leche por lactancia, ¿sí? Entonces tomamos los datos de las vacas, cuánto fue la producción de leche por lactancia de estas vacas, ¿sí? Y aquí tenemos la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces la mayoría de las vacas estuvieron entre 6.000 y 8.000 litros, ¿sí? Entonces esa fue su producción de leche por lactancia, ¿sí? Y aquí entonces hay unas que se concentran más, unas que se repiten, hay unas vaquitas que producen todas aquí concentradas en la media, unas que tienen datos de producción muy alta y unas que tienen datos de producción muy baja. Las altas, las más altas se repiten menos, las bajas se repiten menos y hay una concentración alrededor del promedio. Entonces, el histograma de frecuencias relativas es en el que se basan las distribuciones de probabilidad. Aquí simplemente hay que decir que las distribuciones de probabilidad se basan en el histograma de frecuencias relativas. Y esto es para variables de tipo continuas, o sea, para mediciones, ¿sí? Hacemos histogramas para mediciones, ¿sí? No podemos hacer histogramas para variables discretas. Para el número de partos, por ejemplo, no se pueden hacer. Se harán gráficos de barras, ¿sí? Listo. Entonces, es eso. ¿Qué se debe hacer con los datos de experimentos de conteo, como el número de lechones, para poder hacer análisis de varianza? Listo. Entonces, ya tenemos claro aquí que el histograma de frecuencias, que las variables continuas son el objeto del análisis de varianza, que son mediciones, ¿sí? Entonces, vamos aquí. La distribución normal es una distribución para variables de tipo continuo a mediciones, ¿sí? Entonces, ellas entran directamente al análisis de varianza, solo que cuando las metemos al análisis de varianza nos toca hacer una prueba de normalidad para verificar si perfecto, si son variables normales, si se ajustan a la normalidad. ¿Listo? Bueno. Y esta prueba de normalidad, entonces, hasta 50 datos utilizamos el test de Shapiro-Wilk y más de 50 datos utilizamos el test de Lirifor. Cuando hacemos nuestro histograma de frecuencias relativas, también nos da una idea si la variable es normal o no. Si tiene un histograma en forma de campanita, ¿sí? Nosotros vamos a ver en las barritas, pero si marcásemos esta línea imaginaria aquí, veríamos un histograma, una forma de campana, ¿sí? Entonces el histograma de frecuencias relativas también nos ayuda a determinar si es normal o no es normal. Y pues las variables continuas entran directamente al análisis de varianza y se les hace una prueba de normalidad para verificar si son variables, o sea, si se ajustan a la normalidad o si no hay que proceder a hacer una transformación. Hay variables de conteos, ¿sí? Como el número de partos, el número de insectos. Por ejemplo, aquí tenemos el cultivo de apio. El investigador está probando 3 insecticidas y quiere mirar las punturas de minador y entonces marca un foliolo, ¿sí?
y determina cuántas punturas tiene. Entonces él va a tener 5 punturas, ¿sí? De minador. Entonces, esa variable no es continua, esa variable es discreta porque es el número de punturas. Es un conteo, él cuenta, él no mide, él cuenta. Entonces, estas variables de tipo conteo son variables que tienen distribución de Poisson. Estas variables, para hacer análisis de varianza se requiere transformar, pues no son variables continuas, no tienen distribución normal, ¿sí? Entonces, estas variables toca transformarlas. Otras variables, por ejemplo, los porcentajes, tampoco tienen distribución normal. Por ejemplo, el porcentaje de frutos de primera en fresa. Está probando 3 variedades y quiere mirar el porcentaje de calidad extra. Él tiene que hacer una transformación porque esta distribución, esta es binomial, ¿sí? Esta puede ser una distribución binomial. Entonces, tanto los conteos no acotados, por ejemplo, el número de insectos, el número de chinches, el número de garrapatas, que es conteo no acotado, que es distribución de Poisson, tocaría hacer una transformación. Y en el caso de la distribución, el caso de porcentajes, también hay que desarrollar transformación. Ya resolvemos ese concepto. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué se debe hacer con los datos de experimentos de conteo? Pues se debe hacer transformación de datos. ¿Qué se debe hacer con los datos de experimento donde la variable respuesta es porcentaje? Se debe hacer transformación de datos. Hay muchos trabajos de investigación donde la variable es conteo y directamente hacen análisis de varianza. Eso es un error conceptual grave, ¿sí? Entonces, tanto las variables de conteo como porcentaje se requiere hacer transformación. ¿Qué transformación? Eso no es fácil. Hay que ensayar con raíz cuadrada, con logaritmo e ir buscando la transformación, ¿sí? Como es un curso introductorio, yo no los quiero martirizar con eso y para eso se requiere mucha experiencia para hacer transformaciones, hay que decirlo. Listo. El diseño completamente al azar. Bueno, hay 2 tipos de diseños básicos en diseño experimental, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿sí? La unidad experimental es la mínima unidad donde se aplica un tratamiento. Vamos a repasar ese concepto. La unidad observacional es la totalidad o fracción de la unidad experimental donde se mide el tratamiento, donde se mide el efecto del tratamiento, ¿sí? De pronto voy a incorporar el concepto de unidad experimental y unidad observacional. Tratamiento es la condición que quiere probar el investigador. El factor, cuando el tratamiento es solo una condición que él prueba, por ejemplo, nitrógeno. Entonces el tratamiento es el mismo factor. Cuando es nitrógeno, de pronto combinado con fósforo en varias dosis, el tratamiento es la combinación de esos 2 factores, nitrógeno y fósforo. Repeticiones las unidades, cada unidad experimental diferente que recibe un mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, yo tengo nitrógeno 50 kilogramos y lo aplico a unidad experimental y a otra unidad experimental le aplico el mismo tratamiento de nitrógeno 50 kilogramos por hectárea, pues esa es una repetición. Bloque no es más sino una organización de tratamientos en el espacio. Balanceado es cuando todos los bloques o todas las es cuando todos los balanceado es cuando todos los tratamientos tienen las mismas repeticiones o todos los tratamientos están en todos los bloques. Y desbalanceado es cuando algunos tratamientos no tienen las mismas repeticiones o no todos los tratamientos están en todos los bloques. La variable respuesta es la que medimos nosotros los investigadores o los investigadores. Medidas repetidas cuando, por ejemplo, tú tienes un novillo y le aplicas un fármaco y mides la temperatura en varios tiempos. Hay diseños experimentales con medidas repetidas. Y sus muestras cuando tú tienes una parcela de lechuga y sacas el peso de 3 cabezas de lechuga en una unidad experimental, vas a tener varios datos. Y aleatorización es que todas las unidades experimentales tienen la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento. Listo. Unidades experimentales y unidades observacionales. La unidad observacional puede ser la misma o no puede ser la misma, ¿sí? Cuando yo tengo una parcela de papa, la unidad experimental es la parcela de papa de 3 metros de frente por 10 metros de fondo, por ejemplo. Y si yo voy a hacer la producción, la unidad experimental es la misma unidad observacional porque yo saco la producción de toda la parcela.
¿sí? Entonces aquí la unidad experimental es la misma unidad observacional cuando la variable es producción y cosecho toda la parcela. Pero cuando no cosecho toda la parcela, por ejemplo, tengo mi unidad experimental 3 metros de frente, 10 metros de fondos en cultivo de papa o de largo, y la variable es incidencia de gota. Yo tomo 5 plantas, 10 plantas para medir la incidencia de gota. Entonces la unidad experimental es una parcela de 3 metros de frente por 5 de largo, ¿sí? De papa, o sea, 3 por 10, 30 metros cuadrados. Y la unidad observacional es la planta, ¿sí? Es donde yo mido el efecto del tratamiento. Y en este caso, pues tendremos un tamaño de muestra 5. Entonces, no necesariamente es lo mismo. Tenemos aquí el diseño completamente al azar. Entonces, es un diseño para unidades experimentales homogéneas en espacios homogéneos, ¿sí? Entonces, es condiciones de laboratorio en invernadero donde el suelo es homogéneo. Entonces, el espacio es homogéneo, las condiciones son homogéneas. Y yo los tratamientos los distribuyo con sus repeticiones al azar en el espacio. Por ejemplo, ahí los tenemos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se distribuyen en campo los tratamientos. Entonces, yo tengo tratamiento 1, nitrógeno 0, tratamiento 2, nitrógeno 50, tratamiento 3, nitrógeno 100 y tratamiento 4, nitrógeno 150. Son. Y tengo 4 repeticiones. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 tratamientos. Por 4 repeticiones voy a tener 16 unidades experimentales. O sea que el tratamiento 1, sin necesidad de organizar de alguna manera, lo debo encontrar 4 veces. Entonces aquí lo tenemos una vez, lo tenemos 2 veces, lo tenemos 3 veces y lo tenemos 4 veces. Y están distribuidos aleatoriamente en el espacio, al azar, ¿sí? No hay bloques. Entonces es el diseño para condiciones de laboratorio. Es el diseño para condiciones homogéneas. No hay bloques. No se distribuyen al azar. Listo. Diseño de bloques completamente al azar. Los tratamientos, no hay garantía que las condiciones sean homogéneas, es el diseño de finca, el diseño de campo, el diseño más utilizado. Los tratamientos se distribuyen al azar en áreas denominadas bloques. En este caso no hay repeticiones, sino el bloque. El bloque es una repetición organizada. Entonces en este tenemos un experimento de 3 tratamientos y un testigo. Aquí introducimos el concepto testigo. Entonces el testigo es lo que hace el agricultor, ¿sí? Y nosotros los tratamientos es la propuesta que hace el investigador, ¿sí? Puede ser la propuesta del investigador, o son las dosis que quiere probar el investigador comparando con la dosis de pronto de nitrógeno que usa el agricultor. Entonces tenemos testigo absoluto cuando no aplicamos nada y testigo comercial cuando es lo que hace el agricultor, ¿sí? Y aquí tenemos nuestros 3 tratamientos. Perfecto. Entonces aquí no tenemos, los tratamientos se distribuyen al azar en áreas que se llaman bloques. Y el bloque la mayoría de las veces es una condición de ubicación, es un sitio. Entonces los podemos tener en columnas o los podemos tener en filas. Y un bloque nada más es un área donde contiene todos los tratamientos distribuidos de manera al azar, aleatorio. ¿Sí? Es eso. Entonces el diseño de bloques es un diseño de campo donde los tratamientos se organizan en áreas que se llaman bloques. Y aquí no tenemos repetición, sino tenemos bloques. ¿Sí? Bloques. Entonces, cuando nosotros tenemos áreas subdivididas y ahí tenemos todos los tratamientos y bloques. En este caso, la condición, el factor de bloqueo es el suelo. No puedo garantizar que mi suelo sea homogéneo, hago bloques. Entonces, el diseño de bloques es un diseño de campos y los tratamientos se distribuyen al azar en pequeñas áreas, subdivisiones que se llaman bloques. Listo. Entonces, hasta aquí ya vamos con ese concepto. Vamos a evacuar el otro concepto. Listo. Entonces, ¿qué se va a hacer con los datos de COSEO? El diseño completamente al azar. ¿En qué condiciones se usa? Ya dijimos, es en laboratorio, condiciones homogéneas. Si un DCA se tienen 3 tratamientos y un testigo con 5 repeticiones, ¿cuántas unidades experimentales se requieren? Entonces, si tengo un DCA con 3 tratamientos y un testigo, pues el testigo es otro tratamiento, tengo 4 tratamientos. Y debo multiplicar por por las repeticiones. Entonces, en este caso, el número de unidades experimentales será 3 tratamientos más un testigo, 4 tratamientos, por 5 unidades experimentales, por 5 repeticiones, perdón. Eso nos da el valor que se requiere.
Entonces ahí sería 3 tratamientos más un testigo, 4 tratamientos. Por 5 repeticiones, 4 por 5 nos da el número de unidades experimentales. Y la unidad experimental es la mínima unidad que yo le puedo aplicar el tratamiento. En el caso de la papa puede ser el área de 3 metros de frente por 10 metros de fondo. Debe ser un área pequeña, un área de investigación. ¿Sí? Pueden ser áreas de 3 metros cuadrados, de 10 metros cuadrados. Puede ser, por ejemplo, en un cultivo de gulupa, 5, 6 plantas, una unidad experimental. Puede ser en un cultivo de cítricos 10 plantas, ¿sí? Eso lo define el investigador y puede definirse por número de plantas o por área. En la parte pecuaria puede ser un lechoncito, 2 lechoncitos, 3 lechoncitos, puede ser el número de animales que yo voy a trabajar, ¿sí? Es eso. El diseño completamente al azar, ¿en qué condiciones? Ya lo dijimos que es en condiciones de laboratorio, condiciones homogéneas. El diseño de bloques, ¿en qué condiciones de usa? Condiciones no homogéneas, condiciones de campo. En el análisis de varianza, ¿cuál es la hipótesis nula que se prueba? Listo. Entonces vamos a mirar aquí. Tenemos aquí el análisis de varianza. Entonces el análisis de varianza es un modelo lineal, es una técnica multivariante dependiente porque tenemos una variable de respuesta y una variable independiente o un tratamiento que está probando el investigador. Es un procedimiento estadístico para la prueba de hipótesis, de igual comportamiento de los tratamientos. ¿Sí? Entonces la hipótesis nula es la media del tratamiento 1 igual a la media del tratamiento igual a la media del tratamiento sub K, o sea, tantos tratamientos como tenga. Y la hipótesis alterna que puede estar con, la hipótesis nula es H0, ¿sí? Un H0, ¿sí? Que es la media del tratamiento 1 igual a la media del tratamiento 2 igual a la media del tratamiento 3 igual a la media del tratamiento hasta el último tratamiento. Y la hipótesis alterna es que por lo menos uno de los tratamientos se comportan diferente. Entonces la hipótesis nula es que que todos los tratamientos se comportan igual o que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2 igual a la media del tratamiento 3 igual a la media del tratamiento hasta el último tratamiento, ¿sí? Concretamente es que la media de los tratamientos se comportan igual y la hipótesis alterna es que por lo menos uno de los tratamientos se comporta diferente. Para el diseño de bloques entonces tenemos la hipótesis relacionada con los tratamientos, que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2 es igual al tratamiento 3, o sea, la hipótesis nula, y la hipótesis alterna que por lo menos uno de los tratamientos se comporta diferente, y la hipótesis relacionada con los bloques, que la media del bloque 1 es igual al bloque 2, igual a la media del bloque 3, igual a la media del bloque, tantos bloques como tenga, y la hipótesis alterna, que por lo menos uno de los bloques se comporta diferente. El bloque es un factor de organización y solo le va a dar a la idea del investigador si el diseño de bloques fue adecuado o no. Cuando no hay diferencia estadísticamente significativa entre los bloques, pues podemos trabajar con un diseño completamente al azar en futuras experiencias. Entonces la hipótesis nula es que los tratamientos se comportan igual. Y en el diseño de bloques vamos a tener dos hipótesis. La hipótesis relacionada con los tratamientos y la hipótesis relacionada completamente con los bloques. En el diseño completamente al azar, como los tratamientos no se organizaron en bloques, no les damos valor, no cuantificamos el efecto de la repetición. Concretamente, la repetición en el diseño de bloques es el mismo bloque, sino que es organizado en el espacio. ¿Listo? Entonces aquí ya tendríamos nuestra otra pregunta, nuestra otra respuesta. Y relaciona una tabla con los componentes del análisis de varianza. Concretamente, ¿qué es? Básicamente vamos a mirar aquí. Tenemos ya todo desarrollado, ¿sí? Entonces, para un diseño completamente al azar, esta es lo que queremos. Esta es la imagen que queremos saber. Entonces tenemos una fuente de variación que va a ser el tratamiento, el error y el total. Unos grados de libertad que en el caso del tratamiento son tratamientos -1. Los totales, los grados de libertad totales es el número de unidades experimentales -1 y, los grados de libertad del error es los de los totales menos los de los tratamientos. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener el efecto del tratamiento, ¿sí? Entonces es la varianza o la variación al interior entre los tratamientos. Y vamos a tener el error, que es la varianza o variación
al interior de cada tratamiento, ¿sí? Entonces, en muchos libros se encuentran que este es la, es la, es que es la varianza o variación entre tratamientos, varianza entre, y el error es al interior de cada tratamiento, es de los individuos en un tratamiento específico, cómo varían al interior, ¿sí? Aquí tenemos los grados de libertad, pues tratamientos -1, los totales es número de unidades experimentales -1, y el error pues se saca por resta, que serían los totales menos los del tratamiento. Suma de cuadrados, ustedes van a ver allá la fórmula, la suma de cuadrados, tenemos que tener la suma de cuadrados del tratamiento, la suma de cuadrados de error, y la suma de cuadrados totales, ¿sí? Eso. Y los cuadrados medios o también varianzas. Tenemos cuadrado medio del tratamiento, que es la suma de cuadrados del tratamiento dividido los grados de libertad del tratamiento. La suma, ese es el cuadrado medio del tratamiento o varianza del tratamiento. Y el cuadrado medio del error, que es la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. ¿Sí? Esos cálculos ya los hace el programa concretamente, pero debemos saber cómo es. El F calculado es cuadrado medio de tratamiento, que es este, sobre cuadrado medio del error, ¿sí? Nos da un F calculado. Y el F de tabla, entonces, buscamos si el F calculado es mayor al F de tabla, pues se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Aquí tenemos un error, voy a corregirlo de una vez. Aquí no dice tratamiento, sino tratamiento. Perfecto. Y aquí dice tratamiento, ¿sí? Y aquí suma de cuadrados del tratamiento. Lo que pasa es que eso toca que dejarlo juntito. Listo. Es esto. Entonces, el análisis es la tabla de los componentes de análisis de varianza. Tiene unas fuentes de variación, tiene unos grados de libertad, tiene una suma de cuadrados, tiene unos cuadrados medios, tiene un F calculado y tiene una F de tabla. ¿Listo? ¿Qué más nos piden allá? Bueno, concretamente en análisis de varianza, y para ayudarlos a ustedes ahí, trabajamos con el criterio del valor F, pero el F ya casi no lo usamos. Entonces tenemos un concepto que es confianza y significancia, ¿sí? Entonces nivel confianza se trabaja comúnmente al 95%, es decir, que 100 veces que tú repitas el experimento, 95% va a dar resultados similares al experimento obtenido. Y el nivel de significancia, que es, o es la probabilidad en tanto por 1 o tanto por 100 de fallar, ¿sí? Es la probabilidad de cometer error. Es decir, que en 100 veces que repitas el experimento en 5 veces, 5 casos, no vas a obtener resultados diferentes a los resultados del experimento desarrollado. Entonces trabajamos con una confianza del 95% o con una significancia del 5%. Este es el criterio de rechazo de hipótesis nula. La hipótesis nula es que se comportan igual los tratamientos. Si el F de tabla fue calculado es mayor al F de tabla, se rechaza la hipótesis nula, pero no usemos el F de tabla. Vamos a usar el p-valor, ¿sí? Entonces, cuando hagamos nuestros procesamientos, el programa R nos va a arrojar el F de tablas y el p-valor. Y el p-valor, perdón, un momentico. Entonces, concretamente, para no complicarlos con esto, si el p-valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si nosotros vemos que el p-valor de nuestro análisis de varianza, que lo tenemos aquí, miramos aquí un momentico. Ese es el criterio que vamos a manejar. Y cada p-valor pues va a tener una hipótesis nula. Entonces aquí tenemos un p-valor, ¿sí? Cuando tenemos menos 0,7 es potencia negativa de 10 y cuando tenemos 3 asteriscos ese valor es menor a 0.05, ya directamente nos está diciendo, ¿sí? Entonces, si el p-valor o viene potencia negativa de 10 o lo miro y es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un 95% de confianza que hay una diferencia estadísticamente significativa en los tratamientos, ¿sí? Entonces,
Siempre que el p-valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y con un 95% de confianza se concluye, siempre. En este caso, el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y con un 95% de confianza se concluye que hay una diferencia estadísticamente significativa en los tratamientos. Entonces, esa es la tabla del análisis de varianza. Y en su foro colocan solo imágenes. El segundo punto son los conceptos básicos del diseño completamente al azar. El tercer punto son los aspectos básicos del diseño de bloques completamente al azar. Y las fórmulas, ¿sí? Para que tengan una idea. Tercer punto, ya procesamos datos. Entonces no tienen que rescatar los datos, les doy los datos para los archivos y los datos y las presentaciones, ¿sí? El aporte individual para el tercero y cuarto punto es los pantallazos que usted ponga, ¿sí? En este foro, en esta actividad, no vamos a tener archivos adjuntos. De aquí en adelante en el curso no hay archivos adjuntos. ¿Qué hay? Aportes claves, preguntas claves e imágenes. Imágenes de procesamiento, aportes de conceptos. Para que el foro sea realmente fructífero. Entonces, espero que este video haya sido de su agrado. Agradezco a la estudiante que me dio la posibilidad de grabar. Y pues con el visto bueno de la estudiante lo vamos a registrar en el foro. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Los Sky de los profesores tienen que consultarlo. Mi Sky es postcomunal, están todas las preguntas orientadoras. Y los Sky de sus tutores, por favor, consultarlos para poder tener apoyo sincrónico. Las web conferencias, yo les informo, pero casi que con estos videos ya tienen una base importante. Muchísimas gracias, Neila, por la posibilidad de grabar el video. Con gusto, profe.